creo que ya tienen lo que viene siendo mi presentación, ¿verdad? Ya no hay problemas, si la pueden visualizar. Sí, perfecto. Sí, Ok. muy bien. Entonces, como les comentaron, yo soy guía de turistas general. Como les comenté, bueno, me he desempeñado en esa área. Y lo que viene siendo mi trabajo de filosofía, pues está un poco más centrado en darle un trasfondo filosófico al turismo. De hecho, mi tesis de maestría fue esa, el ser humano como causa primera del turismo. Hoy, bueno, la ponencia es el guía de turistas, actor clave para la sostenibilidad o sustentabilidad cultural. Es básicamente ese mi tema. Y pues la estructura de la presentación es la siguiente. Quizás me voy a ir un poco rápido por cuestión de tiempo. Un consejo en filosofía es que filosofía se transita en burrito, porque el burrito es paso a paso. Si nos subimos a un caballo, entonces de tan rápido que vamos podemos no asimilar. Quizás pues no es lo ideal ir tan rápido, pero el punto pues es ya dejar un precedente. Entonces, hace tiempo en una entrevista para un congreso me hicieron esta pregunta: ¿qué era más apropiado, si sustentable o sostenible? Mi respuesta en ese tiempo fue, honestamente, no sé, no he ahondado lo suficiente, pero bueno, ahora me di un poquito más de tiempo para revisar algo sobre estos términos. Entonces, ahí la pregunta, una polémica con sentido. Después hablamos sobre la cultura y lo sustentable. Entonces, la cultura como principio y la cultura como proceso. Son dos puntos importantes a aclarar. Ahí, nosotros en filosofía hablamos de aprender a diferenciar sin separar. Y muchas veces desde las áreas especializadas diferenciamos y separamos, y eso hace que se pierda interconexión entre muchas áreas. Entonces, aquí es hacer una diferenciación sin desconectar. Y bueno, ya en la tercera etapa en síntesis, pues el guía de turistas como actor cultural. Entonces, lo hablamos como vigía y lo hablamos como, o lo entendemos como promotor. Entonces, rápidamente, bueno, me di a la tarea de revisar la etimología sustentabilidad o sostenibilidad. Entonces, bueno, sustentable es aquella que tiene un poquito más de tela por donde cortar, o tela de donde cortar, por decirlo de una forma más, más coloquial. En italiano tenemos el término sostenibile. Entonces, sostenibile viene de sustinere, que al mismo tiempo es substinere y que da lugar a sostenere, que de alguna forma es la combinación de sototenere. Entonces, básicamente es tener es como poner a discusión y algo lo está sosteniendo. Algo muy parecido a los términos griegos tesis e hipótesis. Tesis es aquello que se pone, hipótesis es lo que sostiene aquello que se pone. Entonces, yo en lo particular prefiero los términos griegos, son más acertados, son más ricos en lo que es la semántica que los latinos, pero bueno, por el momento, por la digamos, por lo que se está hablando, pues solo hablamos de lo latino. Entonces, sostener es básicamente aquello que sostiene por debajo. Entonces, eso influencia al francés en soutenable. Este soutenable pues da lugar a soutenir, que es el infinitivo, y el soutenir, cuando lo unimos al able, bueno, es soportar, o es como hasta cierto punto adurer, sería como preservar. Entonces, de ahí que tenemos la conjunción soutenir y able, es soutenable. Y después, eso es alrededor de 1265 el término. Ya para 1300 llega a lo que es los predecesores del inglés. Viene sustainable, que es sustain, y se une a able, que able pues ya es la capacidad de realizar algo. Entonces, para 1610 ya está el término sustainable. Y en portugués, bueno, tenemos sustentable. Entonces es sustentar más del. Aquí es simplemente como la historia, digamos, el devenir histórico de sustentable.
Después tenemos sostenible, que es sostener, y ese lo conectamos con el sototenere, que al final de cuentas, sostenible, bueno, también se desprende de sustinere, que es sub desde abajo, tenere, sujetar, agarrar, poseer, dominar, tiene varias acepciones. Entonces, digamos que sostenible, pues es una derivación quizás directa de sototenere o sostenere, pero la raíz es la misma, viene de sustinere. Entonces, pues la polémica no tiene mucho sentido lingüísticamente hablando. Después podemos hablar sobre la semántica, pero al menos lingüísticamente hablando, sustentable sería lo más cercano al latín. Entonces, simplemente respondiendo a esa pregunta que me hicieron, pues me di un poquito a la tarea de investigar sobre esto. Ahora, la cultura es un término, si no me equivoco, que nace en la Roma antigua, si no me equivoco, con Cicerón, que habla de la cultura como esta acción de hacer crecer. De hecho, se inspira en lo que vienen siendo los campos de cultivo, y de ahí cultivo que se hace florecer los plantíos. Entonces se utiliza la comparación con el ser humano, y la cultura desde la filosofía clásica es este principio que hace crecer lo propiamente humano. Entonces, de alguna forma, en la filosofía antigua, en la filosofía clásica, la cultura es un principio donde se definen las condiciones para cultivar la humanidad. Y en este sentido me refiero a la humanidad como aquello que es propiamente del ser humano, y aquí es donde diferenciamos como actos del hombre y actos humanos. Conectando con la ponencia anterior, comer es un acto del hombre, pero alimentarse es un acto humano, porque alimentarse ya es una proyección de nuestro intelecto en la combinación de lo que nosotros, de nuestros alimentos, que tiene una finalidad en nuestra naturaleza. Por eso se dice que la cultura es una segunda naturaleza. Antes no existía el término educación, entonces utilizábamos hasta cierto punto el término cultura o paideia en los griegos, que era aquello relativo de para dar a los niños que florecieran. Pero entonces, ¿qué es lo propiamente humano? Toda sociedad empieza con una familia. Entonces, una familia, o el término familia, viene de families, bueno, al menos una de sus vertientes, que es el hambre. Entonces, familia es todos los miembros de un grupo que sacian su hambre bajo el mismo techo o en la misma mesa. En la misma mesa es latino, families, y bajo el mismo techo, pues es más griego, que viene de oikia. Pero el punto es ese, o sea, todo empieza con la familia. La familia es un elemento esencial para que exista la cultura, o para que la cultura se manifieste y se desarrolle, así como el lenguaje. Hay muchas teorías sobre el lenguaje. Aristóteles pues nos habla que Aristóteles y la tradición griega nos hablan de alguna forma de que el lenguaje es como extraer algo, a través de nuestro intelecto, extraer algo sobre la realidad, y entonces la volvemos, la interpretamos en palabras. Esto, de hecho, se ve en el crátilo de Platón. Sócrates, pues, hace este desarrollo. Sócrates dice, por ejemplo, la palabra para ser humano es anthropos. Anthropos se compone de anathreu y opopein. Anathreu es observar, contemplar, mientras que opopein es mirar. Entonces, el ser humano es aquel ser que busca descansar su mirada más allá de lo que ve. Y ya, si escarbamos un poquito, de hecho eso puede funcionar como sustento para la actividad turística, porque si queremos ver más allá de los límites de nuestra mirada, podemos optar por el desplazamiento. Entonces, la familia, el lenguaje, la educación, que en este caso sería la ética, porque la palabra ética pues viene del griego, ethos, que es costumbre o la buena costumbre, la filosofía, entre paréntesis, ciencia, porque a final de cuentas quien nos dice y valida la ciencia es la filosofía, y un término quizás un poco polémico, y por eso pongo entre paréntesis piedad. La religión entendida como piedad, por ejemplo, para los griegos era la eusbeia, no tenían la palabra religión.
esta capacidad de mostrar piedad o comprensión a la alteridad, es decir, a todo aquello que no somos nosotros, es lo que precisamente genera o es el pie para una convivencia saludable. Entonces, estos son los principios para que la cultura se dé y se desarrolle. Ahora, la antropología contemporánea, porque esto que acabo de comentar es filosofía clásica, lo que nosotros conocemos como filosofía antropológica. Esto que es antropología contemporánea, la antropología contemporánea es una rama del saber que se encarga más sobre el movimiento, se encarga más sobre el fenómeno y el devenir, es decir, es un poco más superficial, pero es muy necesaria porque a través de los datos de la antropología contemporánea podemos hacer antropología filosófica. Entonces, no hay que demeritarlas, pero la antropología contemporánea se enfoca más en los procesos y en los resultados. Entonces, es donde se manifiestan los productos culturales. Y aquí pongo este círculo porque es lo que de alguna forma hace que tengamos productos culturales que son los sistemas y el ejercicio político, el sistema o el ejercicio económico, la explotación de recursos naturales, la tecnología, el arte, la alimentación, que no sabía no tenía muy en claro o muy en mente en la ponencia anterior, pero bueno, aquí la alimentación también es importante, es decir, todos estos elementos son como elementos intermedios entre los principios y el proceso y el resultado. Vamos a decir qué es lo que mantiene el flujo. Entonces, tenemos los principios, la familia, el lenguaje, la educación, filosofía y religión, son como los puntos de partida que se ponen en movimiento a través de la política, la economía, la tecnología, el arte, la alimentación. Hay más elementos. Estos elementos que están aquí en el círculo nosotros le llamamos culturales universales porque todas las culturas lo tienen, es decir, son elementos universales de la cultura. Y eso pues da lugar a la forma de vida de una sociedad, que cuando un antropólogo contemporáneo describe la cultura, pues generalmente se encierra en esto, que es la forma de vida de una sociedad. Y ahí es donde hay que tener cuidado. No toda actividad de una sociedad es cultural. Entonces, ahí es donde precisamente empieza a perderse el horizonte de lo sustentable. Ahí es donde se empieza a perder el horizonte de los principios. Entonces, aquí necesitamos una honestidad epistemológica, necesitamos una honestidad filosófica para tomar una postura, que es más o menos lo que también se hablaba anteriormente. El turismo quiere preservar y al mismo tiempo quiere modernizar. Hay que tomar una postura y hay que poner en tela de juicio si vale la pena ir perdiendo nuestra identidad por el turismo. O en su defecto, hay que hacer un buen análisis de cuáles son los principios de la identidad del mexicano, la identidad, o en este caso de cualquier pueblo, de cualquier cultura, qué es lo que lo hace diferente a las otras culturas y con base en eso, adaptar a esos principios el sistema político, el sistema económico. Porque si queremos aplicar un modelo de turismo de masas a una comunidad rural, entonces vamos a atentar contra precisamente esos principios. Y entonces la forma de vida de la sociedad cambiará y entonces entramos a lo siguiente. Los elementos, bueno, social, económico, medioambiental, de lo que es la teoría de lo sustentable, vamos a decir que la cultura es por sí sustentable, soporta y sostiene a la civilización. Es decir, que todas las civilizaciones se sostienen en la familia, el lenguaje, la educación, la filosofía y la religión. La mitología sostiene, de hecho, aún nosotros tenemos remanentes de filosofía griega o en México de filosofía prehispánica, de mitología prehispánica. Entonces, aquí la cultura es por sí sustentable porque es puramente humana, es decir, es lo que es propiamente del ser humano. Entonces, la cultura soporta, sostiene a la civilización, hace una doble acción porque proporciona los fundamentos del humano a través de los principios y estos principios permiten el desarrollo de la humanidad. La humanidad como este abstracto de todo lo que significa ser humano. Y aquí el punto, si nuestra realidad no es sustentable, es decir, si estos tres elementos no están equilibrados,
Es un indicador entonces de incultura o anticultura. Y pasamos a lo siguiente. La incultura es esa ausencia por privación, es decir, a la persona se le ha privado de los principios que permiten el desarrollo cultural. Por ejemplo, hablamos de la marginación, eso es una privación. Es una privación de principios que permiten el desarrollo cultural. Entonces, cuando tenemos esa ausencia por privación, es imposible desarrollar la humanidad en plenitud. Y entonces ahí hablamos de la incultura. Es decir, sin cultura, es decir, sin cultivar. Por ejemplo, hablando pedagógicamente, los niños tienen las personas tenemos en la niñez una cierta edad donde tenemos que desarrollar habilidades lingüísticas. Si no las desarrollamos en ese momento, entonces después va a ser más difícil y eso va a limitar la comprensión de la realidad. Entonces ahí es un caso de incultura donde hay una privación de algo que es propiamente humano y entonces la comprensión de la propia humanidad disminuye. La anticultura es por sí misma perversa, es otro caso totalmente distinto a la incultura. Es decir, la incultura es atentar directamente a la cultura, de paréntesis a la humanidad, por quienes sí comprenden el proceso cultural y no hay una privación, ahí hay una degeneración. Es decir, que hay casos donde hay, digamos, personas, organizaciones que sí comprenden todo esto que estoy hablando y aún así atentan con ello. Y es precisamente cuando paso a lo siguiente. Es muy curioso que los elementos de lo sustentable no son son más que componentes de un genuino actor ético. Si nosotros leemos la ética de Aristóteles, por ejemplo, vamos a encontrar los elementos, en la política de Aristóteles se encuentran muchos elementos de lo social, en la misma política de lo económico. En la misma ética de Aristóteles podemos encontrar también estos elementos que de lo que habla lo sustentable. Quedan 3 minutos, por favor. Muy bien, me doy prisa. Entonces, lo social, por ejemplo, es la política bien entendida, es una praxis del bien común. Lo económico nos ayuda o nos invita a reflexionar sobre qué es la economía y la crematística, porque hoy la crematística es la que tiene la primacía, que es la creación de riqueza. Y recordar que el ser humano tiene una fisis, una naturaleza, y esa naturaleza es parte de un cosmos. Un cosmos es un orden natural. Entonces, si atentamos contra la fisis, atentamos contra nuestro propio lugar en el cosmos. Entonces, el guía de turistas como actor, me voy a brincar como actor de la cultura puede ser promotor en el proceso o en el resultado. ¿Por qué? Porque puede compartir la cultura. Y esa es en la dimensión de la antropología contemporánea común, es decir, puede compartir y hacer partícipes a los turistas de la forma de vida de una sociedad. Pero puede ser un vigía porque si tiene la formación para identificar estos principios, puede compartir al mismo tiempo que protege estos principios y ahí es donde el guía de turistas puede ser un vigía. Y es un actor cultural porque el guía de turistas se desenvuelve en este sistema político económico en lo que viene siendo a través de la tecnología o el arte, o sea, el guía de turistas se desenvuelve a través de ellos. Es decir, el guía de turistas está en un punto medio y es un actor clave para, de alguna forma, proteger los principios, pero al mismo tiempo hacer partícipe de la cultura. Y bueno, aquí es básicamente lo que acabo de explicar. Desde la filosofía podríamos decir que vemos el proceso un poco más lento, que es el péndulo que va lento, de una forma más general. Cuando nosotros lo vemos de una forma más particular, lo vemos de un flujo más rápido. Entonces, lo que la filosofía nos ayuda es precisamente a identificar los principios y cómo esos principios pueden ser protegidos en el flujo, digamos, en el rápido flujo de la vida contemporánea. Entonces, básicamente, bueno, eso es lo que tengo por exponer por el momento y bueno, si hay alguna pregunta, pues quedo a la orden. Dejo de compartir pantalla. Muchísimas gracias, doctor Silviano. Muy interesante toda esta perspectiva del
ahora sí, de la actividad, de la profesionalización de los guías. Y bueno, paso a preguntarle a Arely si hay alguna pregunta o comentario en Facebook Live. Bueno, igual, algunas felicitaciones. Menciona Yasmín Díaz que le encantó su explicación sobre sustentabilidad y sostenibilidad. Y pues, más que nada, sería eso, una excelente exposición. Muchísimas gracias, Arely. Por parte de aquí de los compañeros que están, los asistentes en Zoom, también hay una serie de felicitaciones por su presentación. La doctora Claudia Llanes, bueno, primero felicita, después pregunta, hace una serie de preguntas que yo considero que será interesante ahora sí sus comentarios. Nos dice primero, ¿cómo entonces reflexionar desde la cultura los límites de la naturaleza y su relación con el turismo? Bueno, ella menciona, por ejemplo, la sequía actual en muchas zonas o la reducción de las zonas de bosques o selvas para hacer construcciones de destinos turísticos. ¿Cómo abordar el turismo desde una perspectiva menos antropocéntrica? ¿Es posible construir un discurso del turismo más ecocéntrico? Ok, de hecho, va a resultar algo quizás cómico, pero en realidad la postura no antropocéntrica, más o menos una postura humanista, rescatar esta conexión que el ser humano tiene con el medio ambiente, es decir, este cosmos todo ordenado, es lo que nos ayudaría a ir explorando una visión un poco más sana. Ahora, digamos que la filosofía nos muestra los principios y nos dice, entre más te acerques a ello, mejor. Pero hasta cierto punto es un imposible llegar a los principios en la práctica. Aristóteles habla de que estamos siempre en un estado de acto hipotesis, es decir, estamos en la constante dicotomía de lo que somos y lo que podemos ser. Y entonces en esa dicotomía ahí entra la ética. En momentos estamos comportándonos muy éticos y llega una cuestión que digamos que nos regresa en la fila, ¿no? Si ya habíamos alcanzado, digamos, cierto nivel ético, llegan situaciones donde nos regresan. A nivel humanidad eso es muy complejo. Y si somos conscientes, por ejemplo, con la economía de mercado tiene el pensamiento de si hay una demanda, hay que suplir, hay que satisfacer esa demanda, porque al final de cuentas el mercado pues es lo que mantiene la economía fluyendo. Eso es lo que ha hecho que el turismo hasta cierto punto se vaya convirtiendo en una actividad dañina. Es decir, hay límites que no debemos de sobrepasar. Por mucho que la demanda lo esté solicitando, hay demandas que no son éticas. Y es ahí donde yo me refiero a que hay que ser muy honestos y no ofertar para esa demanda. Y ahí es donde se pueden evitar precisamente más deforestaciones, o ahí es donde se pueden evitar malas prácticas económicas, malas prácticas políticas, malas prácticas turísticas, pero requiere pues de una honestidad, de una ética. Y en lo particular yo que estuve en activo en el turismo, estuve en hotelería, fui concierge, yo decidí retirarme y yo apuesto más a la educación, por eso estoy aquí. Apuesto más a las futuras generaciones a compartir esto para ver si puedo al menos dejar un granito de arena en crear conciencia, porque al menos en el ambiente en el que yo estuve vi mucha hipocresía. En un hotel donde trabajé decía, cuando el último árbol se ha talado, el ser humano se va a dar cuenta de que el dinero no se come, pero esa misma empresa ya prácticamente redujo a nada el ecosistema donde se encuentra. Entonces, ¿dónde está ahí la coherencia? Ese es mi punto. Hay que ser muy honestos y no, yo no lo veo. Entonces, yo prefiero apostar por la educación que por lo que está fuera. Creo yo que la educación puede hacer mucho más que pues no sé lo que está sucediendo. Es un escenario honestamente muy desalentador.
pero pues a veces hay que ser optimistas y pues yo prefiero hacer mi lucha a través de la educación. Súper interesante, y yo creo que muchos de los que estamos aquí le apostamos a la educación como esta, ahora sí, oportunidad para cambiar, romper paradigmas y que, bueno, en algún momento nos sirva también para reflexión. Eso es, yo creo que lo más importante. Se vinieron una serie de preguntas, así, de un momento a otro. Por la cuestión de tiempos, vamos a hacer lo mismo que lo hicimos con las demás ponentes. Vamos a hacer toda la integración de preguntas, se las vamos a integrar. También nos gustaría que nos colocara un correo de contacto para poder tener esta conversación que posiblemente pues no queda del todo en el ámbito de la comunicación resuelta. Y bueno, hay muchas felicitaciones respecto a la cuestión de la visión, la forma de entender también el ámbito, el turismo como disciplina, como parte de una formación y que automáticamente nos dé esta condición de diálogo. Voy a retomar solamente una pregunta para cerrar y pasar bueno, para poder cerrar este panel, porque en pocos minutos pasaríamos a nuestra siguiente, a la conferencia magistral, y para cuestiones de tiempo, sí tenemos que generar apropiaciones de revisión de material y todo esto. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los conocimientos mínimos básicos que tienen o que deben tener para mantener el nivel entre cultura y turismo de manera sustentable? Respecto al guía, perdón. Ok, ese es más respecto al... bueno, hace un par de semanas vi una conferencia allá de Sudamérica, un Facebook Live, donde hablaban algo sobre esto. Yo he visto universidades, de hecho, he visto universidades donde dan clases de lógica, ética profesional y antropología filosófica. Esas tres materias son esenciales para entender la naturaleza humana, la naturaleza del pensamiento y un actuar saludable. Yo optaría porque en turismo tuvieran al menos esas tres materias. En algunas universidades las tienen, pero también hay una realidad. Yo soy licenciado en turismo y teoría de turistas y yo empecé en la práctica en turismo y de ahí brinqué a filosofía, es decir, que yo anduve ahora sí que en el devenir. Yo estuve en el corazón del turismo y después salí y lo empecé a analizar. El problema con muchos profesores de filosofía es que jamás han tenido esa experiencia y no comprenden al turismo y no pueden aterrizar estas materias. Entonces, aquí el punto es que estas materias, bueno, hay que desarrollarlas desde el corazón de la actividad turística para darle sentido. Si no, simplemente van a ser, pues, como diríamos, son letra muerta. Para guía de turistas, licenciado en turismo o cualquier profesión, estas materias son esenciales, pero hay que saber aterrizarlas. Y entonces la lógica nos ayuda a ser críticos, la antropología filosófica nos ayuda a entender el ser humano con sus necesidades y la ética, cómo combinar esas dos para un actuar, digamos, un actuar saludable. Ahora, antes de continuar, si gustan, pues yo tengo mi canal de YouTube y tengo mi página de Facebook, entonces pueden enviarme las preguntas y puedo hacer un video contestándolas, ya nada más pues para darle seguimiento, yo estoy en toda disposición, ¿ok? Ya, cierro mi anuncio y esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, doctor Silviano de Anda. Excelente participación. Muchísimas gracias por ser parte de este desarrollo. Y